Muy buenas noches, buenas tardes para las personas que nos acompañan desde diferentes lugares, desde Colombia, desde Argentina. Damos la bienvenida a un nuevo servicio de la Iglesia Encuentro. Estamos muy agradecidos por la compañía cada sábado, agradecidos con Dios por una semana que nos permite pasar, agradecidos por sus cuidados. Vemos como en diferentes partes del mundo hay diferentes situaciones difíciles que están padeciendo las personas y es muy doloroso ver todas estas situaciones, nos conmueve mucho. Oramos por todas estas personas afectadas en Chile, afectadas en Turquía. Pedimos al Señor que sea su misericordia con las diferentes personas y familias que sufren estas situaciones. Pero le agradecemos mucho a Dios que su cuidado ha estado con nosotros, sus misericordias, y seguimos orando, pidiendo al Señor que nos siga protegiendo, nos siga ayudando para poder esparcir su mensaje de esperanza, que podamos sentir que a pesar de las situaciones difíciles, Dios está a nuestro lado para ayudarnos, para guiarnos, para sostenernos. Rogamos a Dios que nuestra fe sea inconmovible a pesar de las situaciones difíciles que se puedan presentar. En esta hora queremos darles la bienvenida a un servicio más y queremos hacerlo leyendo las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 30. Dice la palabra del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El Señor bendiga su santa palabra, nos ayude a estudiarla cada día. Pidamos la dirección al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender las Sagradas Escrituras y esos mensajes tan especiales que Dios tiene para cada uno de nosotros. Desde las diferentes situaciones que podamos pasar, podamos confiar que las Sagradas Escrituras son cartas que hablan a nuestras necesidades y el Señor las quiere satisfacer. Invitamos para que nos unamos en oración. Amoroso Dios y Padre Santo, Jehová de los ejércitos, gracias damos a ti, Señor, en esta hora por la vida, porque nos regalas salud, porque podemos, Señor, compartir tu palabra en medio de tanto caos y tanta dificultad que padece el mundo, Señor. Necesitamos, Señor, esparcir esta esperanza, que tú eres la solución, Señor, para todas estas dificultades. Tú, Señor, como nuestro Dios, quieres presentarte, Señor, a cada familia, a cada persona que sufre y padece, Señor, porque nos quieres enseñar una mejor manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a abrir las puertas de nuestros corazones a ti. Ayúdanos, Señor, a tener una mente y un corazón sensibles a tu palabra. Te pedimos, Señor, bendigas hoy este servicio de nuestra iglesia Encuentro, que hables a través del predicador, el pastor Rigo Calvo, y que cada corazón, Señor, que escuchemos tu palabra, seamos tocados por el poder del Espíritu Santo, y sea tu Espíritu Santo transformando nuestras mentes y corazones. Te damos gracias, Señor, pedimos tu santa bendición y rogamos que cada hogar que abra las puertas de sus casas, Señor, y de sus corazones para escuchar tu palabra, sean bendecidos por tu mano poderosa. Quédate con nosotros y acompáñanos, Señor. Lo rogamos, lo pedimos todo en el santo y sagrado nombre de nuestro Redentor, nuestro Cristo, Señor. Amén. Bueno, damos paso al predicador Diego Calvo y estaremos atentos al servicio.
Sí, decía que gracias, estaba silenciado. Gracias, Marce, por tu oración y sobre todo si habíais mm, leído o escuchado lo que Marce ha leído en esos versículos del capítulo 20 del libro de los Hechos. Son tremendamente importantes. Estoy contento como siempre, es un gran honor el poder estar compartiendo mi fe y algunos de los sentimientos que tengo al ser guiado por la palabra, al escuchar la palabra, sobre todo en temas como el de hoy, que me parecen importantes en el momento en el que vivimos. La Escritura nos habla muchas veces de asuntos que no imaginábamos, pero que están ahí, y que debemos abrir los ojos porque son una señal del tiempo del fin. Y me gustaría que compartiéramos juntos unos breves contenidos, una introducción sencilla al tema de hoy, la gran mentira, el engaño, por qué esto es advertido por el Señor, por qué Pablo dice realmente me voy a ir y entre vosotros van a venir lobos, es una gran apostasía, los peligros que esto entraña, por qué, las advertencias, las consecuencias, las conclusiones, y luego haremos un ejemplo de una época en la que hay un hombre de Dios, en mi opinión, que es Buenaventura, que veremos simplemente un ejemplo de lo que queremos transmitir hoy. Para ello lo introducimos nuestro tema leyendo. Cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad. Y esto está pasando en nuestro mundo cada vez más incrédulo, cada vez más desafiante, cada vez más rechaza, y cada vez más terco en el corazón. Esto es algo que está ocurriendo y de lo que estábamos advertidos. Marce leyó este pasaje, que es nuestra base, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Está hablando Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. No son unas noticias agradables, que van a aumentar los numerología, van a aumentar en número la iglesia. No, sino es un mensaje de cuidado que va a pasar esto. Qué extraño. Porque mirad el versículo 30, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. O sea, nos está diciendo Pablo claramente, mira, ¿de dónde van a salir estos problemas que vais a enfrentar? Porque hay que analizar por qué no estamos siendo relevantes y por qué hay esta frialdad. Bueno, de entre vosotros. No vienen de fuera, sino de entre vosotros va a ocurrir, a aparecer esta idea, ¿no? Es decir, las iglesias están frías o calientes en base a emociones, pero si medimos hoy lo que ocurre dentro de las iglesias en cuanto a este conflicto, esta advertencia de Pablo que nos dice, cuidado porque entre vosotros va a haber problemas doctrinales, emocionales y de muchos tipos. Yo sé, dice Pablo, que esto va a ocurrir. ¿Cómo lo podemos saber hoy? ¿Cómo podemos saber que esto está ocurriendo hoy, por ejemplo? Vamos a ver simplemente unos ejemplos, teniendo presente que no todo lo que se siembra en los campos es buena simiente. El hecho de que los hombres se hallen en el seno de la iglesia
no prueba que sean cristianos. Cuidado, porque a pesar de esto estamos en peligro. Siempre hemos intentado cuidarnos y protegernos del peligro del mundo, de fuera, de las asechanzas del diablo. Correcto, es muy correcto. Pero también debemos protegernos curiosamente, de las personas que se hallen en el seno de la Iglesia, de algunas personas. Y esto me parece de suma importancia. Hay un ataque doctrinal. Sin duda alguna, hay un ataque doctrinal. Por ejemplo, nos advierte Pablo, ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Sí? Llevados de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que no podemos ser fluctuantes dudando de lo que Jesús nos enseñó. Mirad un ejemplo claro de lo que decimos, ¿vale? Un ejemplo claro del porcentaje de los adultos estadounidenses evangélicos que dicen que están de acuerdo con la declaración Jesús fue un gran profeta, pero no es Dios. ¿Qué os parece? Del 30% hemos pasado al 43%, casi la mitad. Y escojo dogmas de fe de todos, no particularidades de cada denominación, sino dogmas de fe. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Creed en mí. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, la mitad, no. Al día de hoy. Es un ataque doctrinal. ¿Por qué se ha producido esto? ¿Por qué? Mirad otro ejemplo. Las personas son buenas por naturaleza. Esto se lleva mucho ahora. El porcentaje de estadounidenses evangélicos que dicen estar de acuerdo con la declaración. Todas las personas pecan un poco, o pecan, pero la mayoría de ellas, en el fondo, son buenas por naturaleza. Lo que dice el mundo secular, es decir, los adultos estadounidenses, es un estudio en Norteamérica, pero se puede hacer en otras partes. Lo curioso es que los adultos estadounidenses no evangélicos o no creyentes, pues esta idea la creen, ¿vale? En el año 2016, el 65% se ha mantenido. En el año 2018, en el año 2022. Pero los evangélicos estamos en la mitad. ¿Cómo puede ser? Sabemos que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, pues vemos que no, un ataque doctrinal, vemos que la mitad dice, no, somos no tan malos, influenciados por este mundo. Otro ejemplo, Jesús fue creado por Dios. Jesús fue creado por Dios. El porcentaje de evangélicos que dicen que están de acuerdo con esta declaración. Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios. Impresionante, porque vemos que nos hemos mantenido más o menos en casi el 80%. No puede ser. Efectivamente, algo está pasando en ese ataque doctrinal dentro de nuestras iglesias. Poquito a poco se van cuestionando ciertos dogmas. Ataque emocional. Este es el más importante porque este es el que verdaderamente nos destruye por dentro y nos hace sentirnos mal en las iglesias. Bueno, el ataque emocional es prevenido, es anunciado en la Escritura, es dicho como señal, como advertencia para nuestro crecimiento, para nuestro cuidado. Cuidado con la iglesia, es realmente lo que está diciendo Pablo, cuidado con los hermanos. Bueno, vamos a verlo. Esto lo tenemos, por ejemplo, mirad en este pasaje de la iglesia remanente, página 64.
Mientras el Señor trae a la iglesia a los que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas, trae a la iglesia. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Y hay dos influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de la iglesia. Una de ellas obra para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Luego, es evidente que hay dentro de la iglesia dos tendencias. Versículo 4 de la epístola de Judas: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. ¿Y qué hacen estos hombres impíos que se insertan, que se encubiertos? ¿Qué hacen dentro de las iglesias? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto hacen. No, pero la gracia, tú eres libre, haz lo que quieras, es un libertinaje. No hay doctrina, no hay ley, hay puro amor, puro corazón. Encubiertos. Parece interesante la advertencia de la palabra de Dios. Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, de nuevo, introducidos como, mirad, introducidos secretamente, quienes se infiltraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, ataque emocional, espías dentro de la iglesia. La iglesia es maravillosa, sí, pero estamos siendo advertidos de algo que quizá muchos ilusamente descubren ya demasiado tarde. Encubiertos, introducidos, encubiertos secretamente. Ataque doctrinal, ataque emocional y ataque escondido. Un ataque además muy curioso, porque la Biblia evidentemente no va a hablar de los jesuitas, prácticamente una secta, y yo tampoco lo haré aquí, pero es una organización en el fondo que surge a finales del siglo XVI y a principios del XVII. Ignacio de Loyola, fundador, uno de los más grandes asesinos de la historia del Vaticano. Y el objetivo era destruir claramente la Reforma protestante. ¿Y cómo? Infiltrándose en todas las iglesias para imponer sus conceptos falsos doctrinales, porque es una rama violenta. Es un ejemplo de que efectivamente puede ocurrir esa introducción secreta, ese intento de destruir emocionalmente nuestra vida en la iglesia. En mensajes selectos leemos: habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con vestidos de ovejas, que persuadirán al rebaño de Dios a presentar sacrificios a otros dioses delante del Señor. Jóvenes que no están establecidos, arraigados, afirmados en la verdad, serán corrompidos y arrastrados por ciegos que guían a otros ciegos. Y los impíos, los despreciadores que dudan y perecen, que desprecian la soberanía del anciano de días y colocan en el trono un falso Dios, un ser de su propia definición, un ser totalmente semejante a ellos mismos, serán agentes en las manos de Satanás para corromper la fe de los incautos. Ya siento no transmitir mensajes siempre hermosos que se encuentran en el corazón del Señor, pero palabra de Dios. Él ha anunciado esto iba a ocurrir, y aunque suene extraño dentro de algo tan hermoso como es la iglesia, debemos protegernos. Os ruego, hermanos, dice Pablo, que pongáis atención
a los que causan disensiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendiste, y apartaos de ellos. Porque los tales no sirven al Mesías nuestro Señor, sino a su propio vientre. Y con palabras suaves y lisonjas o lisonjeras seducen los corazones de los ingenuos. Hay gente que es amada, es preciosa y suavemente va a hacer esto. Esto no es fácil de detectar. ¿Sí? ¿Comprendemos el riesgo que corremos en los momentos actuales? En los que prácticamente no hay una firmeza clara. Y no sé si estamos marcando nosotros las pautas del mundo o al revés. Es decir, ¿quién es un apóstata bíblicamente? No es fuera. La apostasía general, del que ya hablamos hace un tiempo, no vamos a abundar en este tema, pero sí simplemente unas pinceladas de lo que caracteriza a un apóstata. Sigue perteneciendo a la Iglesia, ¿veis? Pero ahora predica, enseña falsas doctrinas contrarias a la fe. Los peores apóstatas son los que están dentro. Un pastor, un teólogo, un líder de iglesia, un simple laico que conoció la verdad y la abandonó. No se trata de introducir doctrinas totalmente opuestas, aunque ya veis que tienen incluso validez para muchos cristianos, lo cual, los dogmas de fe, pero pueden introducirse elementos con mucha prudencia que nosotros no nos damos cuenta y que al final dañan a la Iglesia, dañan la doctrina del Señor. Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles sobre el plan más eficaz para destruir su fe. Es el objetivo del enemigo. Ve que las iglesias populares están dormidas, arrulladas por su poder engañador, mediante sus agradables sofismas. Sofismas son relativismos, esto de bueno o malo, lo contrario, sí, no, depende, todo depende, relativo. Y sus milagros mentirosos puede continuar teniéndolas bajo su dominio, a las iglesias. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas, especialmente destinadas a los que esperan ¿qué? La segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. ¿Qué os parece? Objetivo del enemigo, claro. ¿Qué busca? Destruir nuestra fe. ¿Cómo? Con el relativismo. ¿De qué forma? A través de la iglesia, también. A través de personas amadas, puede ocurrir. De lo que sea necesario somos, para él, de lo que él estime necesario, el enemigo va a atacar nuestra fe. De muchas formas. Y es bueno que la iglesia lo sepa. Si mirad, por ejemplo, la gran mayoría de los hombres y mujeres que confiesan, que profesan conocer la verdad, prefieren recibir mensajes delicados. No quieren que se ponga delante de ellos sus pecados y defectos. Prefieren a los pastores como acomodadizos, ¿sí? Que no convenzan al presentar la verdad. ¿Sí? ¿Es más cómodo el no enfrentar esto? Mirad, por ejemplo, esta segunda cita. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la Iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Puede ocurrir, ¿sí? Es una estrategia satánica, es una estrategia estudiada, progresiva, con un fin, con un propósito, sobre todo a aquellos que guarden los mandamientos de Dios o quieran hacerlo. Es importante que lo conozcamos. Voy a influir, dice el enemigo, y esto es una cita importante, parafraseando lo que el enemigo está diciendo. Voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. Lo que las Escrituras afirman es la perfecta ley de libertad. Esto debe ser presentado como un yugo de servidumbre.
La gente acepta las explicaciones de las Escrituras de parte de sus pastores y no investiga por sí misma. Por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, puedo dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad. Y decidme si acaso no se ha discutido y papeles llenos de tinta sobre el peso de la ley o gracia, es fácil, difícil guardar la ley, es gravosa. Todos los despistes que el enemigo a lo largo de la historia ha influenciado para que la fe se destruya y la imagen de Dios quede absolutamente dañada. Vamos a la gran fuente de verdad. Hijitos míos, Juan, queridos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Mirad de dónde salen. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros y se pusiera de manifiesto lo que el Señor ya nos dijo. Enfrentaréis problemas, enfrentaréis dificultades, sois el objetivo del enemigo y nadie os engañe en ninguna manera. Pues no vendrá antes sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Carta de los tesalonicenses. Evidentemente, es muy fácil llevar algunas partes de ese texto en la historia de nuestro mundo y de nuestra iglesia. Transportémonos. No quiero que el mensaje nos lleve a una situación triste, sino más bien firme. Transportémonos a un momento en el que esto se cumplía, los objetivos del enemigo, los objetivos satánicos se cumplían el siglo XII. No está la reforma es 1500, siglo XVI. Estamos en el siglo XII. Lo que hemos leído realmente existe, es decir, se ha producido en general, en todo lo que era la Iglesia única en ese momento, porque no hay reforma, no hay división. Bien, aparece un hombre de Dios, como siempre aparecen en nuestra historia los remanentes, el remanente. Giovanni de Fianza. ¿Quién es Giovanni de Fianza? Giovanni de Fianza se enfrenta nada más y nada menos que a la influencia que llega hasta nuestros días aristotélica y platónica, la influencia de Aristóteles y de Platón en todo el mundo conocido. Aún hoy vivimos esa influencia, aún hoy. En aquel entonces era enorme la influencia de estos filósofos que penetraban lógicamente en la fe. Pero ¿y qué decían? Que la gente creía. ¿Y qué decía este hombre que se enfrenta a esta situación? Aristóteles dice, sí, Dios existe, por supuesto. Está en los modelos de las cosas, pero es un ser lejano, impersonal, sin amor. Y esto influye mucho en Tomás de Aquino. Las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. El razonamiento. Sí, el valor del hombre, un ser lejano, impersonal, sin amor. El acto inconsciente de Dios está en el ser humano. Pero Giovanni, es decir, Buenaventura, se enfrenta a toda esta influencia diciendo que Dios crea de manera libre y voluntaria, no es un acto inconsciente de Dios su creación, crea de manera libre. Buenaventura es alguien muy especial porque en esa época no es fácil ver la visión de Dios, el carácter de Dios y realmente se confunde. Buenaventura era humilde, sencillo, la caridad. Es el doctor seráfico, ese doctor seráfico quiere decir que arde
de deseo por el Señor, las virtudes angélicas que realzaban su saber. Es canonizado y luego declarado doctor de iglesia. Pero lo realmente importante no es esto, sino su mensaje en tiempos de gran hostilidad. Mensajes como enfrentarse al acceso menos racionalista de Dios. No significa que no sea razonable, pero ya está bien, dice Buenaventura, ya está bien. No podemos estar razonando tanto que nos perdamos quién es Dios verdaderamente. Es decir, ver los rastros de Dios en la interioridad y en el mundo. No habla de panteísmo, habla de la hermosura de su creación, cómo Dios ha creado, cómo Dios habla en la naturaleza. Y dice algo más, Buenaventura, encontrar a Cristo en la naturaleza, Cristo como verdadero maestro, como verdadera sabiduría. Esto no era normal. No se enseñaba y no se creía. Asumir una postura franciscana para él era estar cerca de la naturaleza, de los pobres, no tanto de los antiguos. Mirad lo que enseñaba, lo que decía el Logos Cristo. Es el principio de todas las cosas. Recordad Colosenses, en él habita, es la plenitud de la divinidad. Volver la mirada a él, quien es el verdadero maestro y rige la construcción de la filosofía. Es decir, no rechazamos la filosofía ni la ciencia, pero el verdadero constructor no es Aristóteles. ¿Sí? No es Aristóteles. Es Cristo. Buscar por analogía y ejemplificación el parecido de las criaturas de Dios. Es la famosa idea Dios está en los pucheros, ¿no? Ver a Dios de forma cotidiana. Esto en el siglo XII, querida Iglesia, es muy difícil de encontrar. Vamos a ver algunas de sus frases más bonitas. Por ejemplo, la oración de San Buenaventura. Oh Jesús, a quien los ángeles desean siempre contemplar. Haz que mi corazón sin cesar tenga hambre de ti, se alimente de ti. Qué oración tan hermosa. O bien dentro de esa humildad, proteger a los indefensos. Escribió, la Iglesia es más luminosa y hermosa gracias a la fidelidad, a la vocación de sus hijos e hijas que no solo ponen en práctica los preceptos evangélicos, sino que por la gracia de Dios están llamados a seguir sus consejos y atestiguan así con su estilo de vida pobre, casto y obediente. El Evangelio es fuente de alegría y perfección. Volver a Jesús. 1100, 1200, situémonos ahí. No han nacido las universidades todavía. El escolasticismo viene después, la reforma viene después. La Iglesia Católica domina en su momento esa idea de un carácter de Dios que no es real. Y hombres como Buenaventura se encargan de romper esa influencia satánica. ¿Sí? Buenaventura. Volver a Jesús. Un hombre importante. Quiero terminar con una frase actual de Bonhoeffer. No quiero decir que la predicación de nuestra Iglesia no sea ya palabra de Dios. Pero cuántas resonancias impuras, cuántas leyes humanas y duras, cuántas esperanzas y consuelos falsos turban aún la palabra limpia de Jesús y dificultan la auténtica decisión. Qué hermosura también. Un mensaje, no nos vayamos a nuestros hogares ahora con la idea triste de esta crítica, de esta lucha, de este peligro que enfrentamos en la Iglesia o que somos advertidos dentro de la Iglesia en los momentos finales. Quedémonos también con la protección de nuestro querido Dios, con esa imagen en tiempos difíciles, hostiles, que también los hombres se encontraron en Él y que Él se manifieste, oh Dios, en nosotros para tener hambre y sed de Él. Oremos. Padre Santo y querido, bendito seas. Bendito seas tu nombre, Señor, santificado. Gracias por tu imagen hermosa y machacada, pervertida por el enemigo que solo quiere destruir nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar.
Ayúdanos, Padre Santo y querido, a que nuestra experiencia contigo esté por encima de cualquier ataque, de cualquier influencia. Seremos, Señor, perseguidos mentalmente, pero haznos, Señor, fuertes, haznos, Señor, válidos para tu obra, para tu causa. Gracias por todo, querido Señor, Dios, Rey del universo. Rogamos tu protección en el nombre, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo.